Bueno, buenos días. Soy Cristian Molinari de Columbia Global Center aquí en Santiago. Les doy la bienvenida. Antes de empezar, quisiera tomar solamente un par de segundos para en solidaridad para el pueblo venezolano, tanto en el país de Venezuela como los que están afuera, que están con muchas preocupaciones por los terremotos que ocurrieron ayer y el daño y la pérdida de vida que ha causado. Así que mandamos todas las buenas vibras para todas las personas que están afectadas. Este es el evento más allá de la crisis, migración y transformación social en América Latina. Para dar inicio a este evento, invito al podio a Antonio Campaña, el director del Columbia Global Center en Santiago. Hola, muy buenos días. Bueno, en nombre de Columbia Global Center Santiago, les extiendo una muy cordial bienvenida al seminario Más allá de la crisis, migración y transformación social en América Latina. Este encuentro tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión académica y diálogo intelectual sobre las migraciones contemporáneas. Agradezco especialmente la participación de este distinguido grupo de panelistas cuya experiencia enriquecerá significativamente esta conversación. A lo largo de los años, el Columbia Global Center en Santiago se ha consolidado como un puente intelectual entre la Universidad de Columbia y las comunidades académicas en Chile, facilitando el intercambio de conocimientos y el desarrollo conjunto de importantes proyectos de investigación. En la última década, el centro ha organizado más de 300 programas públicos dedicados a desafíos emergentes en Chile y en América Latina. Desde una perspectiva multidisciplinaria, ha impulsado investigaciones, debates públicos en áreas como las ciencias, la educación, la salud pública y el cambio climático. Siempre con la mira de ir fomentando activamente la colaboración entre investigadores de Columbia y sus homólogos chilenos. Confío en que este seminario contribuirá a una conversación rigurosa, abierta y constructiva sobre uno de los procesos sociales más relevantes de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Entonces, tenemos cuatro panelistas destacadas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. El formato va a ser que cada uno va a presentar durante más o menos 20 minutos y después de sus presentaciones vamos a tener un tiempo para hacer preguntas y comentarios con los panelistas. Para empezar, vamos a invitar a Franklin Coletti. Franklin es parte de la casa, el Columbia Global Center Emerging Scholar. Franklin, por favor, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha el micrófono? Sí. Muy buenos días. Bienvenidos el día de hoy a esta actividad. Quiero dar un muy importante y afectuoso saludo a nuestros invitados y coparticipantes, que además, gracias a ellos, esta actividad ha podido realizarse, gracias a la colaboración de cada uno de ellos. Y hemos pensado en cada una de sus investigaciones y cada uno de sus aportes para poder llegar a un momento de confluencia, llegar a un momento en que podamos observar que distintos grupos de investigación, distintos grupos académicos, estamos trabajando y tenemos más líneas de convergencia de las que generalmente creemos que existen en este momento en nuestro país o en el país que nos ha adoptado a Neida y a mí y el país en el que vivimos todos nosotros. El día de hoy yo voy a hablar un poco sobre una introducción, un esposo un poco más general, más histórico y introductorio a las presentaciones de mis colegas. Tiene por nombre Migración en América Latina, Historia, Resiliencia y Transformación Social. Muy bien.
Para comenzar, hay que hablar de la actualidad nacional y la actualidad internacional y hacernos la pregunta, ¿por qué seguimos pensando las migraciones como una crisis? En primer lugar, por la cobertura mediática, los debates políticos, no solo en la actualidad, sino a través del tiempo, que han enfrentado las migraciones y han enfrentado la otredad más como un problema o como una crisis que como una realidad que, como veremos más adelante, ha sido parte de la dinámica histórica de las naciones. Además de eso, la percepción de excepcionalidad. Cada momento histórico y en cada momento que existe eh, un aumento en el flujo migratorio, si los países receptores sienten que es un momento excepcionalísimo. Pero cuando observamos una línea histórica, nos damos cuenta que no es excepcional, sino que más bien es la regla. Por otro lado, el predominio de enfoques de corto plazo. Esta visión de excepcionalidad igualmente hace ver a las autoridades y hace ver al entorno y a la opinión pública visiones de corto plazo con respecto a la integración, con respecto a quiénes son los migrantes y qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su aporte. Y como es, por supuesto, a corto plazo, no se entiende realmente cuál es la dinámica migratoria en la cual están inmersos. La migración, nuestra hipótesis y la hipótesis de nuestra investigación y de nuestro proyecto durante todo este año ha sido que la migración no es una excepción, es una estructura histórica. Y dentro de esta estructura histórica no es una crisis, a pesar de que genera importantes expectativas e importantes riesgos en un momento dentro de la comunidad receptora, al igual que la comunidad migrante, no debe ser vista solo como una crisis, sino como un fenómeno de larga duración, en el cual las personas, los migrantes y el momento de integración van generalmente a durar y a permanecer en el tiempo de tal manera que la siguiente generación ya van a ser pertenecientes a la nación receptora. Esto principalmente ha sido así en Latinoamérica. Hay países donde no ha sido de esta manera fuera de Latinoamérica, pero la realidad latinoamericana, que es la que nos corresponde, ha respondido de esta manera. Por otro lado, tenemos que entender que la migración ha sido especialmente un motor de transformación social. Por un lado, ha inyectado flujos genéticos importantes que ha hecho, por lo que somos latinoamericanos, una nación o un continente mixto en colores, un continente mixto genéticamente y además de eso una riqueza cultural a largo plazo importantísima que es la que ha generado realmente la identidad latinoamericana. No en balde, Samuel Huntington, al realizar la visión del choque de civilizaciones y la visión de cada una de las civilizaciones, dice que Latinoamérica no es Occidente, Latinoamérica es particular y está aún en camino de entenderse a sí misma. Creo que en este momento de crisis, en este momento de oportunidades para Latinoamérica, creo que es el momento también para observar y para poder entendernos y poder llegar a comprender qué es lo que somos para poder entender hacia dónde vamos. Hay que entender que la migración construyó América Latina. Tenemos en primer lugar las migraciones europeas. Si observamos nuestra historia desde el siglo XVI, hemos tenido una serie de migraciones que han ido forjando nuestra cultura y han ido forjando nuestra identidad y nuestro carácter, pero vamos a comenzar o vamos a verlo solo a partir de la historia contemporánea. Las migraciones europeas de finales del siglo XIX muchas veces fueron vistas en América Latina con ciertas excepcionalidades, fueron vistas igualmente como unos problemas con respecto a quienes llegaban, a su integración, y eran muy selectivas. Se prefería la migración española, sobre todo por la afinidad cultural, que otro tipo de migraciones. Sin embargo, poco a poco estas migraciones fueron integrándose y gran parte de estos contingentes son quienes hoy en día representan a los países latinoamericanos, identificándose con las naciones receptoras, siendo parte de ellas. Por otro lado, estas migraciones fueron parte de los procesos de construcción nacional. Por ejemplo, en Argentina,
eh, incluso hubo leyes o se impulsaron políticas públicas para la migración porque el espacio territorial debía ser ocupado y debía ser desarrollado y se necesitaban personas. En otros países fueron llegando a partir de algo importante que hay que entender, de una crisis que existía en Europa. En Europa había crisis económica, había una crisis demográfica y había además una crisis alimentaria. Y producto de esa crisis es que esos migrantes llegaron a América. El 99% de los migrantes europeos que llegaron a América llegaron porque estaban en crisis, no llegaron porque tenían una visión o eran descendientes de nobles o tenían visiones de colonización, sino porque estaban en crisis y estaban en búsqueda de oportunidades, como han sido los procesos migratorios de todos los países del mundo y todos los lugares de origen. Generalmente la gente sale de allí por una crisis existente. Por otro lado, estas migraciones han generado la diversidad cultural que tenemos. Más cercano al Caribe se puede ver mucho más diverso, sin embargo, toda Latinoamérica es muy diversa, más que una comunidad o una unidad mestiza, somos una unidad diversa. Tenemos mucho mestizaje, pero también tenemos mucha diversidad y cada uno de nosotros somos parte de cada una de las naciones y de este continente. Por otro lado, la migración moldeó nuestras sociedades desde sus orígenes, como lo dijimos, desde el momento en que los europeos llegaron a América y comenzó el proceso de colonización. Justo en ese momento comenzó a moldearse nuestra sociedad latinoamericana, con todo el encuentro entre europeos, entre los quienes vivían, los pueblos originarios y los esclavos que fueron traídos. Y con el tiempo, cada uno de estos procesos han sido han sumado más a la cultura de nuestras naciones. Por esto, debemos entender que la migración creó sistemas regionales. Y como lo estamos hablando en el tenor de historia contemporánea, estas migraciones regionales la podemos observar como la movilidad existía antes de las instituciones, comprendiendo que antes de que existiesen ministerios y antes de que existiesen leyes migratorias, ya esa movilidad se estaba dando, ya existía. Y la migración en Latinoamérica generalmente ha sido por motivos laborales, ha sido por motivos o búsqueda de oportunidades laborales, búsqueda de desarrollo. Esa migración laboral ha llevado a la integración económica y esa integración económica lleva a la movilidad interregional. Y esa movilidad interregional ha generado flujos de lo que se conoce o lo que Renovan habló como, perdón, Dosser habló de las fuerzas profundas de las sociedades mundiales, y esas fuerzas profundas son las que están más allá de las instituciones y que realmente generan los nexos entre las naciones. No son instituciones que están presentes, pero hacen que los pueblos en sí mismos tengan esas redes de comunidad y esas redes en las cuales o por las cuales la mayoría de las personas migran, porque siempre hay un conocido de un lugar, siempre tenemos alguien que vivió, que es, por ejemplo, los venezolanos conocieron muchos chilenos que se habían devuelto o tenían su familia en Chile, y cuando llegaron, esas fuerzas profundas son las que han generado esas redes de resiliencia y esas redes de ayuda en las cuales cada uno de los migrantes han podido integrarse en las sociedades. Por otro lado, la migración forzada transformó la región. Tenemos los exilios políticos de los años 70 y los años 80, en los cuales gran parte de los ciudadanos, sobre todo intelectuales, pero también de todos los estamentos de la sociedad del Cono Sur, tuvieron que escapar desde el Cono Sur hacia otros países. Venezuela fue un país receptor y un país que se benefició de todo este flujo de intelectuales. En Venezuela, muchos o gran parte de las personas que ayudaron al desarrollo durante los años 70 y 80 son de origen chileno, de origen argentino, de origen uruguayo, y estuvieron allí presentes no solamente dentro de una oportunidad que existía para ellos, sino ellos entregando para ese país también parte de sus conocimientos y siendo parte de ese desarrollo.
Por otro lado, se crearon redes intelectuales importantes dentro de toda Latinoamérica que van a tener paso, depende del punto de vista político que se quiera ver, pero van a tener paso por toda Latinoamérica, tanto de la derecha como de la izquierda, pero redes intelectuales que se comunican entre sí, ahora muchísimo más por las redes, por las redes sociales y por los medios de comunicación actuales, pero que ya existían y comenzaron a forjarse en los años 70 y 80. Un intercambio cultural importante que ha ido forjando en cada una de las naciones, ha ido forjando una nueva visión y ha ido desarrollando, ha ido día a día diversificando la visión de cómo se ve y cómo se ve al otro dentro de cada una de las naciones latinoamericanas. Incluso el desplazamiento produjo conocimiento, el desplazamiento en sí mismo también produjo o obligó a las naciones en ese momento a generar políticas de integración, a generar políticas migratorias, políticas de intercambio, obligó a conocernos, a entender de dónde viene la persona, cuáles son, por qué, cuáles son las condiciones que lo hicieron migrar, y dentro de ese intercambio, por supuesto que hay un aumento en la calidad de la cultura de cada una de las naciones. Tenemos un nuevo momento migratorio regional en el que tenemos migraciones forzadas, las más importantes siendo la de Venezuela, la de Haití y la centroamericana. En números, la de Venezuela es en este momento, y en la historia del todo el siglo XX, el mayor movimiento humano dentro del continente, además de ser muy particular porque en Venezuela no existe una minoría que está siendo perseguida y exterminada, no hay una guerra armada civil, pero hay un colapso institucional tal que ha llevado a que la población en general, no solo una minoría o no solo unas personas que se identifican con un movimiento político o con un movimiento étnico, sino que sea general este movimiento de personas. En la imagen podemos ver dos líneas, unas líneas que son punteadas en rojo, esas son las líneas de movimiento demográfico por tierra, de cómo se han movido por tierra a través de Sudamérica. Y las líneas que son negras son las líneas aéreas, de cómo se han movido a través del aire estos movimientos migratorios. Y dentro de Venezuela, o fuera de Venezuela, hay aproximadamente 8 millones de personas, siendo, por supuesto, los países más cercanos donde hay más venezolanos, y entendiendo que estas migraciones generan importantes desafíos, sobre todo en el en el sector de los servicios públicos, pero también generan importantes oportunidades. Yo hoy voy a hablar sobre todo de las oportunidades, porque no es solo un desafío humanitario. Tenemos la adaptación social y las personas que llegan a los países llegan a aportar. Incluso quienes llegan de forma ilegal llegan a aportar económicamente al tener una línea telefónica y al consumir cualquier producto están pagando IVA y están aportando a la economía del país receptor. Además de esto, la mayoría aspira a integrarse a la sociedad económicamente y laboralmente. Por otro lado, tenemos respuestas institucionales que han sido positivas y que los medios de comunicación han dejado de lado. Allí en esa fotografía podemos ver, por ejemplo, algo que es completamente novedoso para Chile: el tercer lugar en el Mundial de Béisbol Infantil del año 2024, en el cual Chile por primera vez participó y quedó de tercer lugar. Tenemos la particularidad de que la mayoría no, el 100% de esos niños son chilenos, hijos de venezolanos. Pero cuando vimos el juego, la celebración de ellos no fue con una bandera de Venezuela, sino fue bailando cueca, porque ya estos niños son chilenos, son hijos de venezolanos, pero son representantes de Chile. Eso es parte de lo que es la integración regional, la resiliencia regional, en la cual Venezuela aporta y, por supuesto, el aporte de los países receptores es la ayuda y el gran amor que hemos recibido. Antes de continuar, quiero hacer rápidamente un comentario con respecto a lo que sucedió anoche y la gran calidad humana de los chilenos que yo he conocido, personas que nada más he visto 2 veces en mi vida, y solo por saber que soy venezolano me enviaron un mensaje de texto preguntándome cómo está tu familia. Allí vemos realmente
esa interacción social y esa calidad humana que existe dentro de los países receptores. Las sociedades se reorganizan frente a esta movilidad humana y vemos que los migrantes son transformadores de sociedades. Existe la contribución económica, la diversidad cultural, las redes sociales. Los migrantes entonces son agentes y ahí deben entenderse como agentes de transformación, no como un peligro para las sociedades, sino como agentes de transformación necesarios dentro de una sociedad. La migración impulsa la transformación, la integración, la innovación, el dinamismo, y la misma migración reconfigura las sociedades y las hace repensarse. Por lo tanto, hay que repensar la migración en América Latina no únicamente como una crisis, sino entenderlo como un fenómeno estructural, como una fuerza transformadora, porque comprender la migración de otra manera permite construir mejores políticas y sociedades resilientes, que es lo que necesitamos. Políticas de integración eficientes para que nuestra sociedad sea más resiliente que reactiva. Finalmente, quiero agradecer a Columbia, a todos ustedes como asistentes y a mis colegas por su participación, y les dejo que cada una de las presentaciones de mis colegas va a profundizar cada uno de los puntos de los que yo he hablado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Franklin. A continuación, invito al podio a Roberto González. Roberto es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Católica y director del Centro de Medición MIDE-UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Roberto. No sé si quieren usar esto o no. Tal vez, ¿no? Dos sacos. Ahí estamos. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación, un tema desafiante. Franklin nos ha hecho un panorama importante para entender que estos procesos de migración despiertan todo tipo de preguntas importantes que la academia, pero también las políticas públicas deben saber abordar de manera sistemática. Yo me voy a concentrar en uno de los aspectos que Chris mencionó, que tiene que ver con los indicadores de cohesión que están vinculados a la llegada de los migrantes al país receptor. Y especialmente voy a poner foco en un estudio que nos ha ayudado a comprender este aspecto que no siempre se toma en cuenta, que es la perspectiva de las mayorías, los países que tienen que abordar esta pregunta en contextos donde han habido cambios sustantivos de la composición demográfica. Si nosotros no entendemos esa perspectiva, nos cuesta mucho poder pensar estrategias para poder transformar a las sociedades a través de las políticas públicas. Este trabajo se inspira, obviamente, en estos datos que probablemente ustedes conocen, pero siempre es bueno refrescar en la memoria. Chile ha experimentado durante los últimos años recientes un cambio muy sustantivo en la composición demográfica. Cuando los autores que han abordado estas transformaciones sustantivas en la composición demográfica hablan de la importancia justamente de comprender qué le pasa a la sociedad que recibe a los migrantes por distintas razones, ya sea por razones humanitarias, programas de refugio, migraciones por intereses económicos, oportunidades para desarrollarse, o porque salen de una situación de crisis política o incluso la guerra, situaciones que que Franklin nos describía con mucha claridad. Pero son esos cambios sustantivos quienes pueden gatillar una respuesta de la sociedad y que obviamente son de materia de preocupación. Consistente con lo que nos planteaba Franklin, ciertamente la composición demográfica en Chile ha cambiado, estos son los datos más recientes que disponemos, y claramente los migrantes venezolanos son hoy día el grupo mayoritario, que vamos a poner un especial foco en una parte de esta presentación. Lo interesante es que este cambio abre una serie de preguntas que abordan distintas investigaciones. Hay una fuerte orientación a mirar los indicadores de cohesión en estos tres grandes componentes, si ustedes quieren. Yo me voy a centrar en el primero de ellos, la naturaleza y la calidad de los vínculos que miembros de la sociedad chilena establecen con los distintos grupos migrantes. Voy a
fortalecer esa idea ahí. No me voy a meter en otro porque no nos da tiempo, pero hemos trabajado también en los otros ámbitos para poder presentar en futuras presentaciones. Lo importante es que yo voy a abordar este tema justamente es lo que decía Franklin, entender que la migración es un proceso de largo aliento, de largo plazo. Y voy a mostrarles datos que felizmente hemos podido recolectar durante muchos años para evaluar cómo ha cambiado la sociedad chilena respecto a este tema y en qué aspectos específicos. Entender esto nos va a poner especial atención para orientar el efecto de la política pública, especialmente la política local. Y vamos a concentrarnos en esto que llamamos la calidad de los vínculos. ¿Con qué frecuencia nos juntamos? ¿Cómo es la calidad de esos vínculos? ¿Cómo afectan las tensiones que a veces se producen también en estas interacciones a lo largo del tiempo? Vamos a ver cómo esto varía de manera muy sustancial entre las distintas generaciones y también en función de los niveles educacionales. Y por último, quiero hacer una reflexión más específica respecto a cómo esto puede ayudar a comprender el foco que pueden tener las políticas públicas, y he puesto una palabra bien particular ahí, locales, porque la evidencia lo que va a mostrar es que esto no opera en todos los niveles de manera equivalente. Este trabajo se inspira en un autor que he seguido por años, no solo yo, mucha gente, que planteó esta idea fundamental que gran parte de nuestras creencias prejuiciosas, nuestros estereotipos, se anclan en la idea del desconocimiento. Conocemos poco de las otras culturas, conocemos poco de las otras personas. Entonces, Olpor, entre muchas, de hecho, nombró más de 30 condiciones óptimas, decía él. Estas que les voy a mostrar son las que han perdurado en la literatura y donde hoy día hay mucho más sustento. Él dice que el contacto tiene que estar hecho en torno a la cooperación. Grupos que pertenecen, por ejemplo, a distintas comunidades migrantes y sociedad chilena deben buscar instancias de cooperación. Deben ser, además, establecidas en igualdad de estatus, donde haya reconocimiento de la contribución que cada grupo puede hacer justamente en esas labores. Además, debe orientarse a personalizar y producir conocimiento recíproco. Esto reduce la idea de que uno solo base sus juicios, sus actitudes a partir de lo que escucha, lo que los medios nos transmiten acerca de los temas, o más bien de lo que uno incluso puede creer. Todo este efecto de la discusión de la llamada fake news juega un rol muy importante. Llegar a conocerse es una clave en este proceso. Y finalmente, contar con el apoyo institucional, que haya líderes, instituciones, leyes, personas que promuevan ese contacto. Les voy a poner foco en los datos de este estudio longitudinal, que obviamente es parte de un equipo de trabajo que llevó a cabo este estudio por muchos años. Este es el diseño que nosotros seguimos. Fíjense que partimos el 2006 cuando ustedes vieron el quiebre en la curva, en la composición demográfica, y por tanto, por supuesto, cuando diseñamos este estudio nadie pensó que eso venía, pero tuvimos la virtud de poder medir a lo largo de los años a las mismas personas. Y esa es la gracia de este estudio. Es como que yo los fuera a entrevistar a ustedes todos los años, excepto la pandemia, que todos sabemos lo que pasó, pero nos permite técnicamente evaluar cambio. Tenemos dos muestras porque sabemos que todos estos estudios producen lo que se llama la atrición, una reducción de las muestras porque por distintas razones las personas dejan de postular, dejan de responder. Entonces la segunda ola la tuvimos, la segunda medición, el año 2018, volvimos a repetir una nueva ola para poder hacer datos comparables en el tiempo. Por supuesto, nos reñimos por todos, seguimos todos los protocolos para asegurarnos representatividad a todo nivel. Tuvimos que elegir ciudades de un cierto tamaño hacia arriba por un tema de costo, pero en cada uno de estos procesos multietápicos, nosotros fuimos seleccionando ciudades, bloques, hogares e individuos, todos de manera aleatoria, para garantizarnos que quienes responden las preguntas que están aquí vienen seleccionados de manera al azar y nos garantiza una buena representación, en este caso solo de zonas urbanas, equivalente al 70% de la población nacional. Insisto que esto no fue sino más una restricción económica porque estos estudios son muy costosos de hacer. En primer lugar, les quiero hablar del agrado o simpatía. Este es un indicador de las actitudes hacia la migración. Nosotros tomamos en distintos años actitudes hacia personas migrantes peruanas, haitianas, venezolanos. Y si ustedes se fijan, en general, no hay una actitud tan favorable como uno habría imaginado. Y además, si uno lo mira en el tiempo, uno se da cuenta que los que tenían
alta puntuación hasta este año en particular, sus actitudes empezaron a bajar. Quiere decir que a partir de ese año, donde coincide además con dos eventos importantes, el estallido social y el aumento gradual de la composición de los cambios demográficos poblacionales, algo le empezó a pasar a esta sociedad chilena, a pesar de que nunca fueron muy altos sus actitudes positivas hacia la migración. Por otro lado, tenemos indicadores que llamamos típicamente los indicadores de amenaza percibida, cuando la gente atribuye, por ejemplo, que la migración va a aumentar los niveles de desempleo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos grupos muy distintos, quienes están de acuerdo con esto, que casi representa la mitad de la muestra, pero hay un grupo importante que no siente o no percibe esa amenaza. Cuando uno lo mira en el tiempo, se da cuenta que los niveles de amenaza en general, los que estaban de acuerdo, esto ha ido bajando con el tiempo. Es interesante porque en la opinión pública muchas veces piensa que esto ha ido en aumento. La pregunta clave es, ¿para quiénes esta percepción ha cambiado más robustamente? Por otro lado, también nos damos cuenta que en general la frecuencia de contactos de miembros de la sociedad chilena con grupos migrantes en general es más baja. Fíjense, un 67% dice que prácticamente nunca tiene interacciones, lo cual deja un espacio importante justamente para promover política pública. Pero lo interesante es que esto ha sido relativamente estable en el tiempo. No ha habido necesariamente un incremento sustancial, pero en general ha sido estable la falta de contacto. Ahora, lo importante es que entre aquellas personas que tienen contacto positivo, fíjense en que tienes contacto, la mayoría declara tener buenas relaciones. Y eso es algo muy relevante, porque la contraparte es que tengan contacto y eso sea negativo. Si ustedes se fijan, el contacto en general de buena calidad, el contacto positivo, en general se distancia muy importantemente de los otros niveles de contacto más bajos. También, un dato que siempre medimos en estos estudios, que tampoco cuando hay contacto, este contacto no es tensionado. La gente declara en baja proporción tener conflictos o tensiones con los migrantes cuando han estado en interacción. Eso es un dato muy relevante también. Aun cuando, si ustedes se fijan, este grupo gradualmente creció, que era el grupo que reportaba niveles medios de frecuencia de contacto más negativo. O sea, en algo ha ido cambiando en esta dimensión. ¿Qué hace variar esto? De manera importante, la edad. Los grupos, etariamente, si ustedes se fijan, hay una gradiente aquí, donde los grados de mejor actitud hacia la migración son más altos en los grupos más jóvenes, lo cual es un tema súper relevante para la política pública. Si ustedes lo miran ahora separados por grupos, se dan cuenta que los grupos jóvenes, aun si bien todos bajaron en general, estos son los grupos donde las actitudes son más negativas hacia la migración. Los grupos mayores de 65 años. Ahí se concentran los niveles más bajos. Cuando lo miramos ahora por grupos etarios respecto al aumento de la percepción de amenaza, si ustedes se dan cuenta, esta es la gradiente marcada, donde nuevamente son las personas, los grupos de más edad, donde la percepción de amenaza es mayor. Si ustedes se dan cuenta aquí, incluso este grupo ha caído de manera muy sustancial, como que son dos realidades distintas. Los jóvenes van en una posición muy distinta y probablemente algo de eso tiene que ver con la relación de la experiencia de contacto. Sin embargo, estos grupos, fíjense, son estables. Estamos hablando de todos esos años siguiendo a las mismas personas. Cuando lo miramos por educación, y aquí es un cruce muy relevante, nuevamente encontramos algo que es común en casi todos los estudios internacionales. A medida que aumenta el capital cultural educacional, aumenta sustantivamente las actitudes más favorables. Si ustedes se fijan, los grupos que tienen mayor nivel de escolarización, comparados con los grupos de menor nivel, en general tienen actitudes más favorables. Han ido a la baja también, pero si ustedes se fijan, los grupos de menor escolarización, como estos dos, tienden en general a actitudes más negativas hacia la migración. Cuando lo miramos respecto de la percepción de amenaza al empleo, claramente estos grupos que tienen menos actitudes favorables son también quienes experimentan mayores niveles de amenaza percibida. Por ejemplo, el temor a perder el empleo. Si se fijan acá, son niveles muy altos y estables en el tiempo, comparados con los grupos con mayor escolarización, que si ustedes se dan cuenta, los niveles de amenaza van a la baja. Cuando ahora vamos a analizar
especialmente el foco en la migración venezolana, primero porque es el grupo que ha despertado más preocupación desde la opinión pública y donde creemos importante poner atención para comprender cómo ordenar este tema desde el punto de vista de la opinión pública. Primero, dado que tenemos datos longitudinales en el tiempo, nosotros podemos hacer una técnica que se llama análisis multinivel y ver cómo estas fluctuaciones en el tiempo nos permiten predecir cambio en el tiempo. Estos son modelos predictivos. Por ejemplo, piénsense ustedes mismos, si ustedes tienen interacciones con chilenos, si son migrantes, o migrantes si son chilenos, si ustedes aumentan la cantidad de contacto a lo largo de los años, es decir, se incrementa, ¿va a tener eso impacto en sus creencias, en sus percepciones de amenaza? Si ustedes mejoran su calidad de la relación a lo largo del tiempo, la misma persona, ¿va eso a impactar positivamente en reducir la amenaza, por ejemplo? Eso es lo que vamos a abordar acá. Vamos a tomar estas tres variables centrales para ver cómo estos cambios en el tiempo, longitudinalmente, por ejemplo, pueden mirar si efectivamente esas políticas implementadas en el tiempo producen estos cambios deseables. Por ejemplo, apoyar a igualdad en los beneficios de los derechos de salud, que es un tema extremadamente sensible por toda la discusión pública que se ha generado. Franklin nos hablaba de la tensión que se produce en esta materia con miembros de la sociedad receptora, o los sentimientos de amenaza. La gracia es como tenemos datos longitudinales, vamos a poder ver dos tipos de efectos. En general, las personas que tienen más contactos versus las que tienen menos, y además, cómo el cambio a lo largo del tiempo produce esos efectos. Estos son datos realmente interesantes porque no hay experiencia previa en otros estudios fuera de Chile. Estamos en un proceso de publicación en este momento. Miren lo que encontramos. Este es el efecto entre personas. Cuando uno compara quienes tienen más contacto o menos contacto a lo largo de los años, si ustedes se dan cuenta, la gran diferencia está en la calidad de la relación. Aquellos que producen o tienen experiencias de mejor calidad, se produce un impacto enorme en los sentimientos de agrado hacia los distintos tipos de migrantes, en este caso, migrantes venezolanos. No, uno puede tener poca calidad, puede tener poca frecuencia de contacto, pero si tiene buena calidad, eso produce un efecto enorme. Estos son todos valores predichos, o sea, son valores estimados. También se cumple esta tesis cuando analizamos el cambio a lo largo de los años. Personas que cultivan buenas relaciones de calidad a lo largo del tiempo en sus interacciones con venezolanos, también tienen un impacto muy sustantivo en un cambio positivo de sus sentimientos más favorables hacia los venezolanos en general. Esto es muy relevante porque muestra que si uno estimula esto en el tiempo, uno debiera esperar este patrón. Esto es un valor predicho, insisto, es un modelamiento matemático para ver cómo se comportaría esta población en esas condiciones. Respecto al acceso a la salud, fíjense nuevamente, aunque los efectos son menos pronunciados, se da exactamente el mismo patrón. Las personas que tienen, en este caso, mejor calidad, están en general con una mayor disposición a apoyar medidas que aseguren, en este caso, niveles de acuerdo igualitario para el acceso a la salud. Esto es muy relevante porque es un área de mucha atención. Y cuando lo miramos a lo largo de los años, se mantiene exactamente el mismo patrón. Por tanto, las personas que tienen mejor calidad no solo tienen mejores actitudes hacia la concepción de los migrantes venezolanos, sino que más están dispuestos a apoyar políticas que garanticen los mismos derechos a ellos como a la sociedad chilena. Respecto al tema del contacto negativo, aquí es importante saber que la calidad del contacto también tiene un aspecto muy relevante respecto a la amenaza. Las personas que cultivan una buena calidad también caen los niveles de amenaza percibida. Dejan de tener esta idea que los migrantes nos están, comillas, quitando los puestos de trabajo. Pero por cierto, el contacto negativo, donde hay tensiones, esto produce el efecto adverso. Y por eso uno ve un crecimiento de la percepción de amenaza. Y por último, cuando miramos ahora el efecto que produce la frecuencia de contacto negativo, nuevamente esta amenaza cae cuando estamos hablando de frecuencia de contacto y contacto negativo que la incrementa en el mismo patrón de respuestas que mirábamos. Por último, la calidad del contacto, siguiendo el mismo patrón, tiene este efecto notable de, nuevamente,
quienes cultivan relaciones de buena calidad en el tiempo con la población migrante, también disminuye esa percepción de amenaza de la pérdida del empleo. Conclusiones. Ha habido un cambio sustancial en la composición de nuestra demografía que se ha correspondido con cambios en las actitudes. En general, la sociedad chilena ha aumentado su negatividad. Sin embargo, hay factores que modulan esto de manera muy sustantiva, aun cuando no están presentes en toda la población. Hay evidencia hoy día robusta que muestra que buena calidad y frecuencia de contacto lo que hacen es generar mejores actitudes favorables, en este caso hacia la migración. La idea de longitudinal le agrega este componente relevante porque no basta tener un evento de buena calidad. Cuando uno estimula eso en las comunidades, lo que hace es cultivar relaciones que perduran en el tiempo con los correlatos que les acabo de mencionar. La cohesión social se construye sobre la base de los buenos vínculos. Por eso creemos que estos factores como la edad o la educación pueden ser abordados especialmente a través de políticas locales. Piensen, por ejemplo, todos los esfuerzos que están haciendo o que pueden hacer los alcaldes cuando tienen que definir intervenciones comunitarias específicas. Si esas comunidades tomaran en cuenta esta información, sería extremadamente valioso, porque esto no pasa por simplemente entregar mensajes que tenemos que ser buenas personas. El punto es que tú tienes que cultivar relaciones, tienes que fortalecer esos vínculos a través de acciones concretas, donde la gente quiera juntarse y desarrolla estas relaciones. Aquí, por ejemplo, el rol que cumplen las iglesias es tremendamente importante. Comunidades religiosas, por supuesto, los centros comunitarios, son lugares donde las comunidades migrantes se encuentran con la comunidad local. Las áreas verdes, las plazas, los lugares de deporte son especialmente propicios donde hay mucha evidencia que muestra que esto es posible que debiéramos poner a mucha atención. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Roberto. A continuación, invitamos a Neida Colmenares al podio. Neida es profesora asociada y jefa de carrera de la Administración Pública del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Bienvenida, Neida. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer por la invitación a los colegas, a las colegas. Me gusta mucho más compartir podium con colegas investigadores venezolanos que veo acá. Quería tomar unos minutos para también manifestar lo que se señaló en el inicio. En Venezuela se está viendo una situación muy compleja en este momento, así que creo que, bueno, todas las personas, sobre todo venezolanos y venezolanas, estamos, digamos, solidarizando con la situación que está viviendo el país. Yo les quiero comentar de una investigación, yo la titulo Condiciones institucionales del estatus legal y los derechos de los migrantes venezolanos en 3 países, en Colombia, Ecuador y Chile. Es parte de los resultados de un primer año, 2024-2025, de un proyecto Fondesit de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación, del cual soy investigadora responsable. Y el proyecto, este proyecto de investigación lo que hace es fundamentalmente, o lo que hago con mi equipo, ha sido indagar sobre las respuestas estatales, las políticas migratorias, que es lo que el estudio llama condiciones institucionales, específicamente hacia la migración venezolana. Un estudio amplio, pero al menos yo quise plantear acá parte de los resultados del primer año con base, bueno, a 2 argumentos teóricos y políticos que son relevantes. Lo primero es que observamos en América Latina, en la región, una dualidad entre políticas y discursos securitaristas y medidas humanitarias. Coloco medidas humanitarias, que es un poco lo que se conceptualiza en la literatura, como un humanitarismo que se refiere más bien a una forma de legitimación del control político que justifica las narrativas antimigrantes centradas en el control de la movilidad, la detención de los flujos migratorios, especialmente de ciertas comunidades, en este particular la comunidad venezolana, y el control de frontera, ¿no? Como eje de la política, pero una narrativa donde el migrante se presenta como una suerte de víctima, pero además también como amenaza. Entonces tiende a ser un discurso que es confuso y yo acá les coloco en una
frase, que desde la perspectiva politológica, de política pública, donde yo la trabajo, termina constituyendo esa narrativa humanitaria en lo que yo denomino una tecnología política de uso gubernamental, que constituye donde los discursos humanitarios se convierten en un subproducto de las políticas de seguridad, de control de fronteras, etc. Y un segundo argumento teórico y político tiene que ver con cómo miramos a esa persona migrante, muy relevante lo que planteaba el colega de los vínculos sociales, pero también la literatura incluso muestra poco a la persona migrante como un sujeto, una sujeta política. Chile, al igual que Ecuador, es uno de los 5 países del mundo que permite constitucionalmente los derechos políticos plenos de las personas nacionales, de las personas migrantes antes de nacionalizarse. Y eso es algo que yo creo que es positivo, pero tiende a hablarse de la persona migrante siempre como un actor, una actora pasivo que viene a demandar servicios sociales, que es una amenaza, pero no como una persona que vota, que tiene también un ejercicio de ciudadanía y que también tiene un espacio, una opinión política en el espacio público. Y desde esa mirada de la persona migrante como un sujeto, sujeta político, aquí yo les planteo la construcción de esa persona migrante entonces como un chivo expiatorio, sobre todo en un contexto de instrumentalización de la política que crece esas narrativas en contextos electorales. Yo acá traje los resultados de un proyecto Fondesit, pero también terminamos una publicación que está ahora en evaluación, donde analizamos este año los discursos políticos de 6 actores políticos chilenos, donde está, por ejemplo, José Antonio Kast, Matei, 2 actores del Partido Comunista, un senador del Frente Amplio, o sea, del amplio espectro político. Analizamos la conversación política en Twitter, hoy lo que es X, filtramos esos mensajes del 2017 al 2025 para garantizar que el análisis lo hiciéramos sobre lo que dicen las personas y nos retuitean o lo que comentan. Llegamos a una muestra de 562 tweets entre 2017 y 2025 y el 50% lo concentra José Antonio Kast, y cuando aplicamos una matriz de análisis para ver el comportamiento de esos discursos, el 70% se concentra en una sobrerepresentación de la característica de irregularidad del fenómeno migratorio y se asocia con impulsar discursos de expulsión y cierre de fronteras, focalizados en las personas venezolanas. Y además esas narrativas aumentan en contextos electorales y además esa narrativa se constituye en un eje de las campañas electorales, en este caso, pues que son consistentes o tienen un correlato con el triunfo electoral del año pasado. Pero lo que quiero señalar es que es transversal a todos los sectores políticos, ¿sí? Porque tampoco emerge una contranarrativa de los sectores progresistas de izquierda que salgan a hablar de la perspectiva desde los derechos de la migración. Entonces, por eso creo que el tema de la persona migrante como sujeto político, chivo expiatorio, en ese contexto electoral es muy relevante. Porque además esos discursos lo que hacen es fomentar este tipo de narrativas que buscan la exclusión de derechos, modificar la política migratoria y por supuesto incluso lo que señalaba el colega, que uno podría hacer unas hipótesis también, ¿no? De generar, ¿no es cierto?, una sensación de amenaza de las personas migrantes presionando los servicios públicos o explicando narrativas de crimen transnacional. En particular en este estudio no, me concentro en el éxodo venezolano. Como han señalado los colegas, el éxodo venezolano provoca un rediseño de las políticas migratorias en Sudamérica. Estoy leyendo acá la lámina, pero además ha puesto a prueba la capacidad y la adaptabilidad de los marcos jurídicos y políticos nacionales. O sea, los países también han tenido, y es un poco lo que nos preguntamos en los estudios, ¿qué es lo que en concreto han hecho los estados que han recibido la mayor cantidad de población migrante venezolana desde el punto de vista de la política migratoria? ¿Cómo lo han abordado desde el punto de vista institucional? No solamente desde la narrativa. Actualmente, bueno, la población venezolana es 8.7 millones de personas, ese es el último dato, entre el 99 y el 2026. 80% de esos 8.709.000 personas venezolanas se movilizó intrarregionalmente, 75% lo hicieron desde el 2016, o sea, este 80% se concentra en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Sí, ahí está. Y 49% del total de este flujo está en 3 países, Chile, Ecuador y Colombia. ¿Sí? El resto estaría casi que todo en Perú y una parte quizá en Brasil y España. Nosotros decidimos mirar estos 3 casos. Como yo tengo poco tiempo, después en las preguntas, si quieren, podemos compartir sobre criterios de selección de los países y criterios más metodológicos.
La pregunta de investigación entonces es cuáles son las condiciones institucionales, por condiciones institucionales los que les señalaba, cuáles son las políticas migratorias que definen el estatus legal y el acceso a los derechos de las personas migrantes venezolanas en estos tres países y cuáles son los patrones comunes y cuáles son las diferencias en esas políticas migratorias. No existe un repositorio de esas normativas en estos tres países. Entonces nosotros nos hemos pasado el último año y medio leyendo normas y de una norma llegamos a otra norma y construyendo ese repositorio que hoy en día está virtual y actualizado y que esperamos publicar prontamente. Eh, entonces, también decíamos, con base a qué vamos a comparar esos casos. Vamos a tratar de establecer cuáles son las estrategias y los enfoques que se han incorporado en esa política migratoria y qué cambios se han producido fundamentalmente desde el 2016 en adelante. Como yo les comentaba hace unos segundos, el 85%, más del 80% de esos 8.7 millones emigraron de Venezuela desde el 2016. Y por lo tanto, eso es consistente, por ejemplo, con los datos que presenta el colega del impacto que ha tenido, digamos, esos flujos migratorios en menos de una década en los países. En el caso de Chile, también me parece muy interesante lo que señalaba Franklin al inicio. Es correcto señalar que Chile sigue y los discursos siguen hablando de una crisis humanitaria que sí la experimentamos en algún momento. Pero el fenómeno migratorio es más que una crisis humanitaria. En el caso de Chile hay un cambio sociodemográfico y cultural. O sea, cerca del 10% de la población chilena es migrante, ¿sí? Entonces acá no estamos hablando simplemente de una ola o un momento. Estamos hablando de que se experimentó un cambio sociodemográfico, pero que es permanente, ¿no? Y la idea de pensar que los migrantes van a salir en fila en retorno a Venezuela, eso tampoco, digamos, una expectativa confiable ni predictible. Entonces, claro, acá vemos que en el caso de los tres países hay unos datos interesantes. Bueno, Chile, el 8,8% de su población es migrante, en el caso de Ecuador 5%, en el caso de Colombia 6%. Estoy redondeando las cifras, pero además confirmamos que el porcentaje de la población venezolana sobre el total de esa población migrante, en el caso de Colombia es 96%. Eso lo que dice es que el 96% de los migrantes en Colombia son venezolanos, el 51% de los migrantes de Ecuador es venezolano y el 42% de los migrantes y las migrantes en Chile es venezolano. O sea, la diáspora ha tenido ahí un impacto importante. Y además, si ustedes se dan cuenta, el 95%, si dijéramos en promedio, de los tres casos, esta población llegó desde el 2016 en adelante a estos países. Nosotros en el estudio lo que hacemos es un estudio cualitativo de análisis de casos con una revisión documental que hicimos de 106 normativas migratorias. No teníamos un número preestablecido porque, como les comenté, no teníamos un directorio. Aparte de eso, bueno, yo estuve recientemente en estos países y hemos complementado este análisis ya con 98 entrevistas que llevamos en los tres países de actores claves, donde incorporamos a organizaciones venezolanas. ¿Qué encontramos, digamos, para caracterizar esas normas, ¿no? Bueno, trabajamos con una caracterización, aquí los colegas abogados seguramente la deben ubicar, que se llama pirámide kelseniana, que lo que hace es establecer las jerarquías normativas, que desde el punto de vista de la política migratoria es importante, de las políticas en general. Hablamos de un nivel fundamental para situar a las constituciones de los países, hablamos de un nivel legal para hablar de leyes generales y de un nivel infralegal que en el estudio es particularmente importante, porque el nivel infralegal son todas aquellas normativas decretos, oficios, resoluciones que no tienen rango de ley, que por lo tanto las normas de tipo infralegal son una respuesta en materia de política migratoria que tienen una particularidad en la perspectiva politológica, o sea, dan cuenta de una actuación política de los estados que eluden generalmente el debate parlamentario, que permiten también generar cierta gobernanza en relación de que la respuesta es más rápida, ¿no? Y muchas veces temporales y ad hoc a la coyuntura de ese momento. Lo que nos muestra, lo que encontramos fue, al final, las tres constituciones, esas son las tres fundamentales, 14 leyes y 89 normativas infralegales, ¿sí? Es decir, el 83% de los 106 normativas migratorias de los tres países. Esas normativas al final abarcan entre 1975 y 2025, porque cada país tiene su propia trayectoria. En el caso de Chile, nosotros tuvimos un sistema de política migratoria que se crea en dictadura militar y que no sufre ninguna actualización hasta el 2021, casi 50 años después. Por lo tanto, cada país también tiene un contexto institucional y político particular. Y de esas normativas que están desagregadas acá, lo que podemos observar es que estoy acá, que en la normativa infralegal son 89,
de estas normas, 52 son colombianas, 30 chilenas y 24 ecuatorianas. En el caso de las normativas, que voy a tratar de hablar del global, desde el 2016 el 82% se crea en los países desde el 2016, lo que es consistente con el aumento de los flujos, y el 50%, el 52%, es decir, 55% del total de las normas, son normas que se crean directamente hacia las personas venezolanas. Si estuviéramos pensando en Chile, estamos hablando de la visa de responsabilidad democrática o la visa consular de turismo, que son instrumentos que se crean, que definen finalmente el ingreso, la salida y la permanencia de las personas venezolanas en los países y que están creados directamente. Ahí hablamos de esta creación ad hoc hacia la población venezolana. Por lo tanto, esas normativas es muy importante de mirarlas, porque esas normativas, por ejemplo, en el caso de Chile, en el 2019 se crea la visa de turismo consular hacia Chile, Haití y República Dominicana. Hay una acción discriminatoria, ¿no es cierto? Porque son acciones que buscan directamente frenar los flujos hacia una comunidad, porque, bueno, la evidencia muestra que no dan cuenta de otro sentido. Yo acá en esta gráfica, que es muy pequeña, no la voy a mostrar, lo único que les quiero es mostrar la gráfica porque creo que visualmente representa, si ustedes ven en el caso de Colombia, lo que hicimos fue establecer un análisis y establecer también cuáles han sido los cambios institucionales en la política migratoria colombiana a partir del flujo. Y acá, por ejemplo, desde el 2016 en adelante, estos que están amarillitos son las normativas infralegales, ¿cierto? Que son estos acuerdos. O sea, lo único es que visualmente permite observar cómo aquí está el nivel constitucional, aquí este color son las leyes que se han producido y todo esto son las normativas infralegales que se han producido. Entonces uno va observando también cómo la política migratoria en términos concretos, no solamente en términos de narrativa y en la burocracia también de los países, hay una respuesta que se concentra en una estrategia específica. Colombia, al final voy a volver a esta idea, si bien es un país que hoy en día destaca por la inclusión que ha generado esta normativa en la población venezolana, sin perjuicio de que hay críticas. La crítica de Colombia, que es igual a la crítica de los tres países, porque bueno, sabemos sobre todo la gente del área jurídica que la creación de normativa infralegal también conlleva riesgos, ¿no? La falta de previsibilidad jurídica de los instrumentos, la excesiva discrecionalidad que tiene el Ejecutivo en la creación de las normas, eludir el debate parlamentario y minimiza la visibilidad seria de la discusión de la política pública migratoria a nivel social. Entonces también te da una forma de responder, pero también la concentra en un actor gubernamental. En el caso de Colombia, lo que hemos podido observar de este análisis documental, las entrevistas que hicimos, es un caso, por lo menos que la literatura empieza a mostrar con referencia. Hay un debate, quizás lo podemos ver más en los temas de las preguntas, porque también hay una crítica respecto a que estas normativas, todas estas normativas finalmente no apuntan a un fortalecimiento del derecho de refugio. Son mecanismos como el Estatuto de Protección Temporal en Colombia que generan mecanismos de regularización migratoria más centrado en lo administrativo, pero el refugio efectivamente es un derecho, según dice la literatura, que va quedando en detrimento. Lo mismo pasa en Ecuador. Ustedes pueden observar que en Ecuador, en Chile vemos desde el 75 hasta el 2016, no, hasta el 2021, y aquí es cuando se aprueba la nueva ley y observamos un poco lo mismo, la presencia de normativa infralegal. En el caso de Ecuador, en esta imagen, lo mismo, la normativa infralegal se produce desde el 2017 en adelante, ¿no es cierto? Y un poco hay instrumentos que son distintos, pero la lógica es la misma. En conclusiones, ¿qué encontramos? Encontramos dos patrones comunes centrales. El primer patrón común es una convergencia en una misma estrategia para gestionar la migración venezolana, la diáspora venezolana, y es lo que yo llamo la producción masiva de normativa infralegal, que es discrecional al Poder Ejecutivo. Es demasiado contundente, digamos, desde el punto de vista de la revisión de la respuesta formal e institucional del Estado. Y un segundo gran conclusión como patrón común es que hay un punto ciego en los tres países. Ninguno de los tres estados fortalece su sistema de refugio, frente también al crecimiento exponencial que ocurre en los tres países de las solicitudes de personas venezolanas de este derecho. Sabemos que en Chile apenas 96 casos han sido aprobados de cerca de 14.000 solicitudes que han sido tramitadas y hay otra nube gris ahí en las solicitudes que aún no tienen respuesta. Entonces, la verdad es que uno puede afirmar que efectivamente el otorgamiento de la solicitud de refugio es prácticamente inexistente. Estos instrumentos ejecutivos identificados en los tres casos dan cuenta, primero, que es una convergencia teóricamente relevante, porque ocurre entre tres países
que concentran la recepción del flujo venezolano, pero que tienen trayectorias políticas e institucionales muy distintas entre sí. Confirma además que el fenómeno de la diáspora venezolana cambió radicalmente la gestión migratoria en los tres países entre 2016 y 2017. Representa lo que algunos autores llaman puentes de papel, es decir, normativas que operan como mecanismos legales y administrativos temporales creados ad hoc, y por eso es muy importante lo que decía Franklin al inicio, cómo conceptualizamos si esto es una crisis, si esto es un fenómeno permanente, si esto es una amenaza, porque los instrumentos se crean en el momento, en una coyuntura de emergencia y de respuesta directa y focalizada. Y funcionan algo que en la ciencia política tendemos a llamar gobernanza adaptativa. Aquí, para ser transparente, hay una discusión en la literatura, sobre todo una discusión más sociológica y antropológica que cuestiona per se la generación de instrumentos infralegales. Desde la ciencia política, al menos yo tengo una visión que creo que hay que darle más vueltas a eso, porque el caso colombiano sale de la norma, y yo no soy crítica en ese sentido del caso colombiano, y genera lo que los politólogos y politólogas llamamos una cierta gobernanza adaptativa frente a un desplazamiento masivo y rápido. Suceden en un contexto político que ya expliqué, los venezolanos sean, y voy a hablar en primera persona, nos hemos convertido en los chivos expiatorios, los que tenemos la culpa de todo, ¿sí? La inseguridad, el problema de los servicios públicos, de la crisis política. En la elección pasada casi que los venezolanos iban a definir el tren de Aragua, eso dijeron los parlamentarios, iba a definir la elección presidencial en Chile, unas cosas que los datos plantean que son absolutamente absurdas, ¿no? Entonces hay ahí una concepción y una narrativa política de ser un chivo expiatorio que es súper perjudicial en el diseño de una política pública discrecional. Los estados receptores prefieren gestionar la migración venezolana como una cuestión de regularización administrativa y no una cuestión de protección internacional. Y eso también explica que no se mira el refugio. En el caso de Chile es un poco más compleja esa definición, pero digamos, bueno, y busca evadir los compromisos internacionales. Y por último, la diferencia entre los casos no está en el instrumento institucional empleado, ¿sí? Que es las normativas infralegal. Yo creo que está en el uso que cada Estado da de él. Por eso Colombia sale, digamos, de la narrativa. En el caso colombiano ha favorecido la inclusión a través sobre todo del Estatuto de Protección Temporal y algunos instrumentos complementarios. En el caso de Chile y en el caso de Ecuador, directamente la verdad es que en el estudio las conclusiones son bastante negativas. Lo que ha hecho es generar una ciudadanía precaria y ha establecido barreras a la comunidad venezolana donde es muy difícil la regularización, sino hoy en día imposible. Como reflexiones finales, en síntesis, frente a un mismo fenómeno migratorio masivo e inesperado, en este caso el venezolano, Ecuador, Colombia y Chile, recurrieron a una misma forma de gestión, la normativa infralegal discrecional, que les permite responder con rapidez, mantener el control político del proceso, elude el debate parlamentario a costa de la falta de previsibilidad. Disculpen que no coloqué la falta de previsibilidad jurídica de los propios migrantes. Y esto, por supuesto, genera una condición de ciudadanía precaria y un estatus jurídico de mucha irregularidad y de mucha incertidumbre en los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Neida. A continuación, invito al podio a Nicolás Pedemonte. Nicolás es el director del Centro de Investigación Social Aplicada Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado. Nicolás. Muy buenos días. Voy a intentar decir algo novedoso después de tan brillantes presentaciones, a ver si puedo aportar algo a esta discusión. Voy a referirme a un caso distinto, que es un caso emblemático de la migración en Occidente, los últimos 2 siglos, que es la migración haitiana. Un caso, yo diría, heurístico para poder entender la migración. Ha sido una diáspora que históricamente inspiró los estudios migratorios, de hecho, y hoy nos puede permitir ver desde otra arista, de otra perspectiva, la realidad continental y también nacional. Em, bueno, ahí sí. Se supone que
que existía o ha existido el sueño chileno, y tal como lo describen acá los colegas Gysi y Madariaga, al parecer los haitianos no encontraron lo que andaban buscando en Chile, lo que ocasionó que algunos se replantearan este sueño chileno. No avanzo, ahí sí. Efectivamente, la migración haitiana ha tenido cierta pérdida de centralidad, por decirlo así, en su ponderación, en el peso que hoy significa dentro de el total de la población migrante en Chile. No por eso deja de ser relevante. De hecho, hoy está en la discusión pública y mediática a propósito del caso de los niños perdidos, ¿no? Y seguramente va a seguir estando en discusión. Em, Hubo una suerte de disminución del peso poblacional, por decirlo así, em, y el año 2021 se identificó una brecha que posicionó a la migración haitiana como aquella que presentaba em, una tasa de egreso mayor que el ingreso. O sea, hay una estadística que indica que prácticamente desde el 2021 comenzó a aumentar la salida de haitianos, específicamente de Chile. La pandemia fue un contexto muy particular. Hoy tenemos estadísticas que indican que ha ido aumentando en los últimos 2 años en virtud de la entrega de visados, la presencia de la población migrante, pero en términos de peso sigue siendo uno de los colectivos mayoritarios, pero no el principal, como es el caso de la población venezolana, ¿no? Em, a pesar de esto, de que al menos uno podría decir representan el 10% de la población migrante en Chile, eh, es una población, es una comunidad que no se ha caracterizado históricamente por ser una comunidad en condiciones de irregularidad. Apenas el 2% de la estimación de migrantes irregulares son haitianos, o sea, versus el 10%, ¿no? Que registraba esta misma estimación del año 2023. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una, eh, un contraste importante en lo que fue posiblemente esa primera ola de migrantes haitianos a lo que es el contexto actual. Em, Tuvimos este cierre administrativo el 2018 con la imposición de las visas consulares. Fue la primera medida del gobierno del presidente Piñera, el segundo. La segunda semana ya impuso esta visa consular, que hasta entonces solo se le exigía a dominicanos y cubanos. Y posteriormente, ya en el contexto pandémico, hubo un cierre fronterizo, o sea, un doble cierre administrativo y fronterizo, que sin duda marca un antes y un después. Nosotros desarrollamos estudios etnográficos inicialmente para poder caracterizar de manera exploratoria a esta nueva comunidad. Entre el año 2015 y 2019 hicimos investigación acá en Chile, también viajamos a Haití para conocer la realidad de esta población, y recientemente hemos estudiado esta realidad a partir de un proyecto Fondesit que se titula Ciudadanía Emergentes, justamente con mi colega Nicolás Gysi, y también hemos estudiado con la Fundación Interpreta las narrativas en redes sociales a partir de Big Data concretamente. También hemos hecho, el año 2024 tuve la oportunidad de estar en Haití en el contexto de la crisis política, que hoy, digamos, no tiene solución, lamentablemente. Estamos en un contexto muy, muy crítico allá, por lo que la migración haitiana no parece tener estímulos internos para detenerse, ¿no? O sea, va a seguir ese país expulsando personas. Concretamente, lo que nosotros identificamos en la primera oleada se replica en ciertos aspectos al contexto actual. El perfil migratorio de la población haitiana no parece en Chile, no parece tan vulnerable como aquella que está presente en República Dominicana. O sea, los haitianos acá tienen cierto capital humano
generalmente, y cierta capacidad también para financiar estas largas travesías. Eso también se replica con el perfil actual, aunque se ha ido diversificando socioeconómicamente también la población. Nosotros desde un primer momento identificamos también desaprovechamiento de este capital humano, de calificaciones. También la misma comunidad entrevistada da cuenta de ciertos abusos laborales, explotación laboral y condiciones de informalidad a pesar de la regularidad que presentaban en términos mayoritarios. La población haitiana desde un primer momento llegaba al país por el aeropuerto. Em, y esa sigue siendo la tendencia, digamos. A pesar de que en los últimos años ha aumentado en el continente el ingreso por paso no habilitado, ¿no? Eh, Pudimos identificar desde un primer momento también procesos de exclusión educacional, denuncias sobre racismo y también dificultades para acceder a la vivienda, precariedad habitacional como uno de los problemas principales de esta comunidad. Las diferencias que identificamos en este nuevo periodo tienen que ver con el peligro de la irregularidad y a la amenaza punitiva que ha surgido desde, sobre todo a nivel discursivo, ¿no? Desde el contexto pandémico y que se ha traducido también en nuevas institucionalidades y políticas en la región, que apuntan más a la crimigración, ¿no? Sobre todo frente a la población venezolana, pero en general también se ve afectada a toda la comunidad migrante. Por otro lado, el deterioro del sueño chileno, que en un primer momento los haitianos lo describían como la posibilidad de acceder al crédito, más bien, la posibilidad de endeudarse. Muchas veces ellos eran capaces de aceptar abuso, aceptar discriminación, xenofobia, porque finalmente apostaban a poder acceder al consumo concretamente. En el contexto actual, dado el deterioro de las condiciones de vida en el país después de la pandemia, ese sueño también se diluye. También la estabilidad política del país se fragilizó desde el contexto del estallido y también proceso constituyente hasta el día de hoy, que ha sido un escenario bastante conflictivo e incierto, ¿no? El contexto social, digamos, post pandemia y estallido social, nosotros lo hemos abordado en gran medida desde el estudio de las narrativas, la construcción de imaginario en redes sociales, particularmente en Twitter, en X actualmente, como este espacio donde en gran medida se define la discusión pública, se está definiendo la agenda ahí. Independiente de que tenga o no incidencia en otros ámbitos a nivel político, esta plataforma tiene mucho impacto. Estudiamos más de 6 millones de tweets a partir de la plataforma Brandwatch y vemos desde el 2022 un aumento significativo de las menciones sobre migración, concretamente. O sea, se está hablando más de la migración en redes sociales, principalmente asociado a personas de origen venezolano. 62% de la discusión está concentrada en ellos y ellas, y le siguen las alusiones a la población colombiana, perdón, colombiana sí con 18% y haitiana 12%. ¿Qué es lo que vemos acá? Instrumentalización política y mediática de la migración, sin duda. Vemos algunos pics importantes que tienen que ver con ciertas movilizaciones o iniciativas convocadas por sectores de extrema derecha inicialmente. No solo participaron ellos, ¿no? Convocaron a gran parte de la ciudadanía, que fueron estas marchas antimigrantes. Y vemos ahí a fines del 2021 este pic significativo que fue el contexto electoral del 2021, donde la migración se transformó en el tema central de discusión. Y ya pasamos, digamos, de un contexto en que la referencia es a la migración irregular, primeras movilizaciones y foco en el ámbito sanitario, como que construían al migrante como una amenaza, a un foco puesto en la seguridad como máxima, ¿no? La migración y la delincuencia como eh, el concepto asociado arbitrariamente. Específicamente en estos años, en el 2020, se hablaba de tráfico de haitianos asociado a la gestión de la presidenta Bachelet y su canciller en ese momento, ¿no? Ya en el 2021
aparece la migración venezolana, continúa hablándose de la población haitiana, pero ya en el 2022 y 2023 el foco está en la migración como una amenaza a la seguridad, concretamente. Se habla de migrantes ilegales, de delincuentes extranjeros, y se comienza a hablar de la población venezolana, concretamente. O sea, vemos acá racismo y aporofobia, primero asociado a la extrema derecha contra los haitianos, y luego transversalmente asociado a la población venezolana como esta amenaza delincuencial, ¿no? Y ahí rescato lo que mencionaba Neida, justamente esto ya es algo transversal, sobre todo desde el inicio de la gestión del presidente Boric, donde el discurso punitivo de un gobierno de izquierda, o llamemos centro izquierda también, hizo que la defensa de los derechos migratorios en redes sociales se contuviera. Básicamente, la población progresista, pro derechos humanos, pro derechos migratorios, no le discutió el discurso al gobierno en ese momento. Entonces, hoy se hizo transversal eh, el imaginario antimigrante a nivel político. O sea, es uno de los aportes negativos del último gobierno de izquierda, haber transversalizado justamente esas visiones. ¿Qué dicen las estadísticas específicamente sobre el impacto en las condiciones de vida? Nosotros con los colegas de la Universidad Católica de Buenos Aires trabajamos en la construcción de un índice de deuda social, que es un índice multidimensional que evalúa condiciones de vida, similar a lo que se hace con el índice de pobreza multidimensional, pero aquí se suman otras dimensiones medioambientales, por ejemplo, y muy basadas en la dimensión más, por decirlo así, experiencial de la pobreza. Y identificamos que Chile fue el país que tuvo mayor deterioro en las condiciones de vida después del episodio, digamos, pandémico global. Los datos de Guatemala no son fiables, lamentablemente, y tenemos justamente también a Perú como otro país con deterioro significativo de las condiciones de vida, principalmente en la esfera educativa, acceso a la educación, y por otro lado también todo lo que tiene que ver con seguridad social, previsión y calidad del trabajo. Nosotros aprovechamos de estudiar las condiciones de vida de la población migrante en el continente, esto a partir de estudios financiados por el Consejo Episcopal de América Latina y la Red Clamor, para entender, bueno, cuáles eran las nuevas tendencias en la experiencia migratoria de las comunidades en los diversos territorios, pero también estudiamos estadísticamente la realidad en los países y desarrollamos el índice de riesgo socioeconómico para población migrante, para poder determinar cuáles son los territorios más favorables y más adversos para la integración de los migrantes. Básicamente, identificamos que aquellos territorios como Chile, y aquí Chile aparece en una posición muy desfavorable, el país más desfavorable, donde se deterioran las condiciones de vida y además hay un porcentaje alto de población migrante, ocurre que ya la población migrante no solo compite entre sí para acceder al bienestar, para acceder a servicios y derechos, sino que además compite con la población de acogida, cosa que no ocurre en Estados Unidos. O sea, hay una proporción importante de migrantes, pero los migrantes no están compitiendo con los estadounidenses necesariamente. Están compitiendo entre sí para acceder a determinados ámbitos laborales. Entonces, aparecen en este índice los países andinos como los destinos más adversos frente a un contexto atlántico con Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, algo más favorable. Cuando además conjugamos estos datos con los sondeos de opinión, también nos damos cuenta que no solo a nivel socioeconómico estos territorios son adversos, sino que también en lo relativo a la calidad del vínculo. Entonces ahí también es importante lo que planteaba Roberto. ¿Cómo se puede dar, por ejemplo, en países como Chile, donde los migrantes están compitiendo con chilenos y entre sí también, ¿no? Por acceder a servicios,
¿Cómo se puede evitar el conflicto ahí, por ejemplo? ¿Cómo se puede dar un vínculo de calidad, un contacto de calidad en estos contextos en que se han precarizado las condiciones de vida y se han saturado determinados territorios, sobreconcentrado la población migrante por mala planificación migratoria, básicamente? No es que el país esté lleno de migrantes, ¿no? Pero hay territorios sí que están sobrepoblados. Y eso genera, sin duda, desafíos importantes para la cohesión y la convivencia. Bueno, como les decía, el caso chileno, el caso con el, digamos, los peores, eh, el peor índice de integración para la población migrante, principalmente asociado a la dimensión educativa y de trabajo y protección social. ¿Y esto cómo se refleja directamente en el relato de la población haitiana? Nosotros en nuestro Fondesit entrevistamos acá en Santiago a migrantes haitianos y uno nos decía derechamente que un perro en la calle está mejor que un migrante sin documentos. Se dan cuenta de condiciones de protección y irregularidad. Así de elocuente el relato, ¿no? También esto se expresa en discursos xenofóbicos e instrumentalización política. Y un entrevistado también es muy gráfico en su relato y dice que los políticos usan la imagen de la migración como oportunidad política. Y yo podría decir, afirmar que uno de los puntos que toman los migrantes haitianos para abandonar el país son esos discursos. Con una claridad para expresarse prácticamente académica, ¿no? Porque justamente tenemos una población muy diversa, pero también en gran medida con un capital humano importante. Tienen la capacidad de proyectar ese tipo de análisis. Por otro lado, respecto a la estabilidad política, el estallido social y el proceso constituyente, eh, uno de ellos nos menciona que estaba asustado con el contexto del estallido porque los chilenos podrían inventar cualquier cosa, que incluso en la violencia política colectiva podía ser culpa del afro, en este caso dice concretamente negro, ¿no? Y acá hay un texto que rescata mi colega Nicolás Gysi, de un haitiano que dice que necesita, o al menos en ese contexto del 2024, necesitaba escapar de Chile, que ha vivido con una sensación de peligro al estar de manera irregular, ¿sí? Pero que nos dice que no ha encontrado una estabilidad sociolaboral suficiente y que ha decidido emprender la ruta migratoria vía terrestre de Santiago hacia la frontera norte con Perú para llegar finalmente a Estados Unidos. Reflexiones finales al respecto. Bueno, la comunidad haitiana lamentablemente se encuentra con un nuevo contexto migratorio post-pandémico muy desfavorable, con una militarización generalizada y cierre de frontera en el continente, con aumento de ingresos por pasos no habilitados, con desarticulación entre las políticas y los protocolos fronterizos entre los países. Es muy difícil ya a esta altura predecir con qué se va a encontrar al llegar a la próxima frontera. Hay disfuncionalidad también entre las políticas y las necesidades y los derechos mismos de esta población. Y sobre todo hay relatos sobre experiencias muy crudas en rutas que son más peligrosas y fronteras más violentas, precisamente a partir de este cierre administrativo y posteriormente fronterizo que brinda oportunidades a las redes criminales, ¿no? Territorios sin planificación migratoria y sobreconcentración, como les decía, es uno de los diagnósticos más desafiantes, por cierto. Y finalmente, para ir sintetizando, efectivamente, estadísticamente, el éxodo haitiano quizás no es tan relevante, pero a nivel cualitativo habla mucho de la realidad migratoria hoy, porque la población haitiana seguramente fue la primera en darse cuenta de que Chile ya no era un destino favorable. Y así, muchos de los haitianos que hoy viven en Chile viven en un contexto de migración por defecto, ¿no? Pensaron en Chile como un destino de tránsito y finalmente se han ido quedando, adaptando sus proyectos migratorios como tal. Y aquí yo les quisiera contar específicamente
que a partir de este índice que nosotros construimos y la necesidad real de desarrollar políticas de inclusión apuntando específicamente a las realidades singulares de cada territorio, nosotros em, estamos desarrollando un proyecto que se llama Brujulab, que es un monitor socioterritorial de planificación migratoria, con el patrocinio de la agencia ANIT. Esto va a ser un fondo que está iniciándose del proyecto FONDEF IDEA I+D, con un grupo interdisciplinario en que en el fondo vamos a trabajar en el desarrollo concreto de una plataforma con una versión web que va a brindar información valiosa sobre los territorios para poder identificar la realidad socioeconómica, pero también la realidad migratoria, y también una plataforma móvil que le va a permitir a las mismas personas migrantes, a las comunidades y a las organizaciones que trabajan con ellos, poder identificar cuáles son los territorios más favorables para el perfil socioeconómico y las necesidades que tengan ellos personalmente o como familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona llega al país acompañado de 4 hijos o tiene determinadas necesidades de salud, va a poder identificar a partir de esta plataforma cuál es la comuna que le va a ofrecer la matrícula que necesita en escuelas y la cobertura de salud que requiere específicamente para tratar sus problemas. Esta iniciativa surge justamente del diagnóstico de la migración como un desafío real cuando se sobreconcentra. Y ahí es importante el matiz. La migración en sí misma no es un problema, pero sí cuando no hay planificación. Lo otro que quiero destacar al respecto, y con esto voy cerrando, nos parece importante desarrollar planificación que atienda las realidades territoriales y no desatender que la migración también está siendo amenazada por un contexto de inseguridad y crimen organizado, pero evitando la criminalización de la población migrante y la estigmatización. ¿Y qué se puede hacer para eso? Bueno, desarrollar medidas orientadas desde la inteligencia policial. O sea, estamos hablando de desarrollo de inteligencia y no medidas indiscriminadas de represión en frontera. Militarizar, digamos, hasta está siendo una tónica en el continente, y son medidas generalmente arbitrarias, las que se toman de esa manera sin atender específicamente necesidades concretas y apuntar los dardos específicamente a los actores más conflictivos. Por otro lado, nos parece urgente, y con esto termino, desarrollar políticas, iniciativas para prevenir la instrumentalización política y mediática de la migración. Es decir, es necesario desarrollar mecanismos que condenen y prevengan los discursos de odio y antimigratorios, porque realmente generan muchos réditos, no solo económicos, sino que también políticos. Entonces, la instrumentalización de la migración, tanto mediática como política, es uno de los principales desafíos que hoy enfrenta no solo el tercer sector, sino que también la academia y el mismo Estado en toda su magnitud. Muchas gracias.